Buenas tardes, buenos días, miembros y participantes e invitados de ICOCA. Es un placer moderar este panel el día de hoy. Tenemos pues un excelente grupo de panelistas para hablar sobre el rol de las empresas privadas en migración y detención. Y pues es un placer hablar este tema, porque como mencionaron Jamie y Frederic, Nicoca, uno de los valores agregados de la organización es tomar en cuenta las tendencias en la seguridad privada y también ver los riesgos y los temas para las poblaciones, los individuos y las comunidades, así como ver soluciones potenciales, prácticas y medidas de mitigación. Y definitivamente cuando se trata de discutir migración y detención, porque ah, como se ha documentado en los últimos años o se ha empezado a documentar, tenemos una tendencia creciente de situaciones de seguridad privada, pues en cuanto a control, migración, gestión de seguridad, hasta la gestión de los centros de detención, que a veces incluye pues a migrantes deportados que deben de ser escoltados. Entonces hay muchas actividades que se están realizando y pues que también se están roles que se están entregando a empresas de seguridad. Entonces, pues es algo que hay que tomarse en cuenta por parte de quienes están prestando estos servicios, pero también pues es importante tomarse en cuenta por migrantes, ciudadanos y por grupos vulnerables. Entonces, es importante tomar en cuenta estas preguntas el día de hoy con los demás invitados y también explorar distintas maneras de mitigar estos riesgos. Entonces, en términos de nuestra discusión de panel, voy a pues, a hablar con los demás invitados para pues, abordar los riesgos y los temas que se pueden enfrentar con respecto al uso de servicios de seguridad privada en servicios de detención o en centros de detención. Y pues también después voy a pedir que se enfoquen en buenas prácticas, lecciones aprendidas y potenciales soluciones desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva de la industria y también de una manera más amplia en el sector. Y también particularmente interesante, como se mencionó antes, es cuál es el rol de ICOCA en esta ecuación y cómo ICOCA podría potencialmente apoyar subir los estándares o las normas. Entonces, bueno, hay un par de comentarios que quisiera hacer con respecto a temas técnicos. Hay traducción disponible y pues nuestra discusión durará un poco menos de hora y media, hora 20 minutos ahora. Es lo que nos queda. Vamos a utilizar la primera hora para recibir información de nuestros panelistas y bueno, panelistas, yo también tendré el terrible rol de asegurarme de que todos pues se cumplan con el horario establecido y para que después tengamos tiempo de recibir las preguntas de los invitados que nos están conectados aquí de varios lugares del mundo. Entonces, bueno, sin nada más que mencionar, pues acudiré a darle el micrófono a la primera panelista. Es un placer tenerla aquí. Entonces, tenemos a Daria Deviti, quien es profesora en Copenhagen, es abogada de derechos humanos con expertise en negocios, derechos humanos y seguridad. Ella es bien conocida a través de ICOCA, tiene estatus de observadora y está presente aquí como la presidenta del grupo de trabajo de la ONU y también tiene trabajo en temas mercenarios y pues se ha hecho muchas investigaciones en seguridad privada y pues en temas militares. Entonces, Sorcha, esta era la biografía de Sorcha McLear y pues muchas gracias. Pues quisiera que nos hablara ahorita un poquito sobre cuál es el tema y pues también que nos comparta un poco los hallazgos y de los informes que se han realizado con respecto al uso de mercenarios. Así que muchas gracias y le paso el micrófono a Sorcha. Muchas gracias, Beatriz. Entonces, presidente, colegas y participantes en esta Asamblea General de 2021 de ICOCA, me gustaría que pudiéramos estar juntos, pero bueno, estamos de manera virtual y esperamos que podamos estar juntos el año entrante. Me agrada mucho estar
estar aquí en hablando sobre este tema de migración y también centros de detención. Y bueno, como presidenta del grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios como un medio de violar derechos humanos e impedir los derechos de la autodeterminación de las personas, debería de resaltar que el grupo de trabajo sí tiene un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos que se extiende más allá de los mercenarios e incluye empresas militares privadas, y bueno, entonces en décadas recientes este tema se ha desarrollado pues en muchos países que son destino, y el grupo de trabajo en 2017 publicó un informe temático en donde expresó sus preocupaciones sobre las terribles condiciones en centros de migración, porque los migrantes, incluyendo grupos específicos de las poblaciones migrantes como niños no acompañados, mujeres y personas mayores, a menudo son víctimas de maltrato por personal de las empresas, son víctimas de violencia sexual y de género, muerte y también confinamiento solitario. Y otras preocupaciones expresadas incluían la falta de cuidados mentales y físicos, explotación económica, también pues que no se les daba libertades religiosas, entre otras, y también no se aplicaban remedios cuando eran necesarios. Entonces, también pues se ha expresado preocupaciones de estos temas en estos lugares, y nos hemos expresado fuertes preocupaciones en cuanto a los derechos humanos de los migrantes que ha resultado de el uso incrementado de empresas de servicio privado en migración y también en la gestión de fronteriza. Y nuestro informe de 2020, durante de la sesión número 45 del Consejo de Derechos Humanos, examinamos las 4 principales categorías de servicios proporcionados en este contexto. Identificamos esto primeramente como la proporción de investigación y expertise técnico. Segundo, las tecnologías de seguridad fronteriza y servicios de monitoreo. Número 3, las incautaciones y también las condiciones de estos centros. Y pues por último, las políticas que se han implementado. El grupo de trabajo estableció que en muchas situaciones las PMCs son responsables por los abusos de derechos humanos, incluyendo aquellas personas que buscan asilos, los refugiados y los trabajadores migrantes, específicamente privando su libertad. Y pues en otras situaciones son cómplices en violaciones de derechos humanos y también participan en abusos causados por otros actores, como por ejemplo, pues cuando actúan en conjunto con aquellos que controlan seguridad fronteriza. Y pues se perpetúan estos abusos cuando se depende de tecnologías y otros aspectos que utilizan estas empresas. Entonces, tomando en cuenta las violaciones de derechos humanos que se dan cuando se buscan estos servicios en empresas tercerizadas, el grupo de trabajo explícitamente ha buscado que los estados pues se basen en servicios tercerizados. Entonces, pues la pandemia de COVID-19 ha exacerbado estas situaciones con respecto a instalaciones de seguridad privada como los centros de detención de migrantes. Y entonces a menudo, porque estos grupos son extremadamente vulnerables, por ejemplo, pues hay situaciones no sanitarias, hay hacinamiento y a veces simplemente no existe la posibilidad de que haya distanciamiento social o pues autoaislamiento. Entonces también se ha buscado que hay estados específicos utilicen alternativas disponibles a la hora de detener migrantes quienes están siendo detenidos en situaciones no sanitarias y de hacinamiento. Específicamente, bueno, centros de detención que son manejados por empresas de seguridad privada y también que se les asegura acceso a salud, a agua, entre otros, para evitar que haya infecciones de COVID-19. Entonces, personas con discapacidades, personas mayores, mujeres embarazadas, personas LGBTI, pues son personas con riesgos específicos o riesgos particulares en cuanto a infectarse a COVID-19 y también porque no tienen acceso a cuidados de salud y tienen otros riesgos. Y los estados también tienen el deber de pues proteger los derechos de personas mayores, incluyendo los migrantes bajo su jurisdicción, y tienen pues la obligación de asegurarse de que las empresas privadas
privadas también protejan los derechos y también tienen que proteger los derechos de todos los migrantes, incluyendo cualquier forma de discriminación. Y estas obligaciones se mantienen aunque los estados privaticen estos servicios y también aunque haya detención de personas. Los estados tienen que tomar medidas urgentes, incluyendo fortaleciendo ciertos marcos legales que se aplican a los servicios de seguridad privada. El grupo de trabajo también pues urge a empresas que ejercen la debida diligencia cuando pues se relaciona a abusos de derechos humanos y también pues trata el tema de servicios privados cuando se trata de que estos presten atención específica en cuanto a derechos humanos, específicamente cuando se trata de individuos que están en situaciones complicadas como los migrantes. Y como Beatriz mencionó, voy a hablar sobre las consideraciones que el grupo de trabajo ha realizado y también ofrecer algunas potenciales soluciones. También voy a compartir el enlace al informe 2020 en el chat para cualquier persona que esté interesada y que esté dando seguimiento a este tema. Gracias. Muchas gracias, Osha, por este panorama general muy útil y también por recordarnos cuál es el marco normativo bajo el cual estos temas se están dando. Después de este primer panorama general, con los demás panelistas me gustaría tal vez hablar sobre una perspectiva un poco distinta, empezando con Ruth Hopkins, quien es una periodista investigativa galardonada basada en Sudáfrica, pero presente en Ginebra el día de hoy, creo yo. Sí, así es. Muy contenta de tenerla aquí. Entonces, ella trabaja con distintos proyectos desde 2012 a 2018 y produce contenido en el extranjero buscando que se obtengan convicciones, con respecto a convicciones, mejor dicho, y estos temas han tenido que ver con violaciones a derechos y también es la autora de un libro que se llama Misery Merchants, Life and Death in a Private South African Prison. Y pues también creo que uno de los miembros fundadores de la red de seguridad privada. Entonces, Ruth tiene el micrófono. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a hablar. Y pues saludos a todos los miembros de ICOCA. Entonces, como estaba diciendo Beatriz, trabajó como periodista investigadora, viví en Sudáfrica 9 años y trabajé para el proyecto Bit Justice, que es una organización de periodistas, investigadores que investigan el sistema de justicia criminal. Trabajé investigando muchas prisiones, varias de ellas eran prisiones estatales y otras 2 prisiones que eran administradas privadamente y terminé investigando una específicamente que era administrada por G4S, que es una empresa británica grande que de hecho la acaban de vender y investigué esa prisión durante 8 años y produje al final un libro sobre esto que tengo conmigo aquí, Misery Merchants. Ese es el libro sobre esa prisión y trata sobre lo que hizo G4S dentro de esa prisión. Y también trabajé sobre una película o un documental, pues Prison Projects, que salió a finales de 2019. Y como dijo Beatrice, también fundé la Private Security Network o la red de seguridad privada que se puede encontrar en www.privatesecurity.network. Ese es el sitio web. Y pues reuní un equipo transnacional de periodistas e investigadores en todo el mundo que investigan a G4S y lo que ellos hacen en su país, porque pensé que era muy importante también exponer o resaltar el aspecto multinacional de este proveedor de seguridad privada. Ahora, bueno, sin embargo, esta sesión habla principalmente sobre la detención de migrantes y mi investigación se basaba en principio sobre prisiones basadas en la ley penal. Entonces, bueno, G4S ha estado involucrada en detención de migración
Y de hecho, la detención de migrantes por empresas privadas está en en transformación en Sudáfrica, y las personas que estén familiarizadas con el contexto sudafricano inmediatamente reconocerán el nombre de la empresa Bosasa, y ellos pues de hecho administraban la empresa sudafricana privada, a la cual no investigué. Entonces lo que les estoy diciendo es solamente lo que he leído, pero bueno, Bosasa pues administraba un centro de detención privado en Sudáfrica y era increíblemente corrupta. Y todo esto salió cuando un antiguo gerente general de la empresa salió y simplemente reveló todo, es decir, reveló absolutamente todo. Y eso llevó a pues una gran comisión en Sudáfrica, porque lo que resultó es que era increíblemente corrupta, que Bosasa estaba, bueno, Bosasa y sus pues miembros estaban ganando millones de los migrantes en Sudáfrica, y que bueno, había ahí vínculos políticos muy fuertes, y actualmente este caso pues está procesándose penalmente, la gente está siendo procesada penalmente, así que la detención de migrantes en Sudáfrica ha tenido un rol inmenso en el país, de hecho. Y sí, pues la detención de la migración, hasta donde yo sé, bueno, la detención de la migración privatizada es aún más problemática que la detención de migrantes en general. Y G4S, la empresa británica, pues, bueno, ha investigado a la empresa a nivel transnacional, como mencioné, y G4S, pues también se ha metido en problemas con los centros de detención para migrantes. Y los dos ejemplos más importantes son de Manus Island, que es un centro de detención para migrantes offshore que se administra por estados australianos en Papúa Guinea. Entonces, pues se dieron muchas manifestaciones a raíz de este escándalo, y creo que, bueno, 77 personas se salieron lesionadas y una o dos personas murieron a raíz de estas manifestaciones. Y actualmente en el Reino Unido pues se está dando la investigación del centro Brookhouse, que era un centro de detención de migrantes que también era administrado por G4S, y un guardia que trabajaba en esa prisión se cansó, ya no podía con eso. Entonces, pues encubierto grabó videos de guardias de G4S que estaban cometiendo terrible abuso físico, abuso psicológico, racismo, etcétera. Entonces, bueno, perdieron el contrato, pero bueno, yo creo que es posiblemente en donde se encuentra el problema en este campo. Es decir, que estas empresas puedan perder un contrato, pero luego pueden salir y buscar otro contrato. Entonces hay muy poco incentivo, en mi opinión, bajo el marco actual, para mejorar el comportamiento, diría yo. Yo podría hablar y hablar, Beatriz, pero bueno, me detengo ya. Muchas gracias. Vamos a regresar con usted muy pronto. Fue muy interesante, de hecho, escucharla hablar sobre la tendencia de la privatización en cuanto a las actividades en esta área, incluyendo a la población migrante, y también cómo la detención de los migrantes no, pues bueno, lleva a muchos problemas. Entonces, el uso de estos centros de detención para migrantes es una situación muy compleja. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por esto. Vamos a regresar con usted dentro de unos minutos para poder ver las soluciones potenciales o buenas prácticas. Ahorita me gustaría, pues, acudir a Farhan Kudus para hablar sobre el tema de Asia, discutir la situación en Bangladesh con relación a la crisis que se está dando ya. Entonces, bueno, estamos muy contentos de tener aquí a Farhan. Él entró al negocio de la seguridad privada en 1989-1990, cuando se unió a la empresa de seguridad privada fundada por su padre en Bangladesh. Y después de 33
3 años mencionó que la industria de seguridad ha crecido mucho en su país. Hay 700, bueno, bueno, hay muchas personas, miles de personas que pues viven de la seguridad privada en su país y como mencionó, pues la industria está creciendo, pero los estándares y los marcos regulatorios no se acercan a lo que deberían de ser. Y pues Fran es pues, gerente de seguridad y secretario general de los servicios de la Asociación de Proveedores de Seguridad Privada. Y Farhan, nos encantaría escuchar su experiencia y también que nos ayude a comprender cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas de seguridad privada que están siendo contratados para entregar servicios de seguridad en este entorno muy desafiante, porque hemos escuchado pues otras crisis y entonces nos gustaría saber cuál es su punto de vista y también comprender desde su perspectiva cuáles son los temas clave que está tratando de enfrentar. Entonces, bueno, tiene el micrófono, Farhan. Muchas gracias, Beatrice. Bueno, para darle una idea, pues quisiera hablar sobre la cronología de eventos y cómo pues los Rohingyas llegaron a estar a donde están ahora. Así que en 1977, 78, bueno, fue el primer influjo de refugiados de Rohingya a Bangladesh. Entonces, en esa época se realizó la operación Dragon King, que en realidad fue una excusa para realizar otras actividades. Entonces, durante ese periodo, 200,000 Rohingyas se huyeron de Burma. Entonces, ahí pues hay un río muy angosto para cruzar la frontera, que es muy, muy fácil. Entonces, pues vinieron 200,000 migrantes. El segundo influjo fue en 1991 y 1992. 250,000 refugiados se salieron huyendo de Burma. Entonces, bueno, la tercera ola llegó en 2017. Entonces, 890,000 rohingyas llegaron a Bangladesh, pero bueno, los informes no oficiales dicen que 1 millón de personas desplazadas vinieron. Entonces, esto fue una cantidad muy alta para el país, porque en Bangladesh tenía la carga del campamento de refugiados más grande del mundo. Entonces, los informes de 2018 sugieren que 70,000 niños nacieron en los campamentos y en 2021, pues esperamos que otros 48,000 niños nazcan en esos campamentos. Entonces, aproximadamente en 2021, las estadísticas de refugiados deberían de ser 1.4 millones. Eso es en Cox's Bazar. Ahora, la pregunta es, con respecto a cómo los locales perciben los rohingyas de Cox's Bazar. Bueno, primero, pues, bueno, nos quitamos el sombrero ante, bueno, el primer ministro y el gobierno por establecer un excelente ejemplo al mundo por su generosidad en ofrecer el santuario, porque ella abrió las fronteras, es decir, la primera ministra recibió a las personas y hay que recordar que Bangladesh está simplemente llegando a pues ser un país con cierto nivel de recursos, porque pasamos de estar en pobreza unos 45 años. Entonces, pues pasamos en una crisis con muchos refugiados pues durante mucho tiempo y fuimos el país con más refugiados durante mucho tiempo. Entonces, la gente de los Rakhine en Burma y pues comparten la misma etnia, el mismo idioma, el dialecto muy a menudo es el mismo. Así que los cambios transfronterizos, el negocio transfronterizos, pues también los matrimonios entre pues las dos etnias eran la norma porque ellos podían fácilmente mezclarse con la sociedad de Bangladesh. Pero lo triste es que en 2017, cuando los refugiados entraron a Bangladesh, los locales pues se hicieron mucho esfuerzo para ayudar, para apoyar. Todos estaban abrumados, pero lo hicieron. Pero en 2021 las cosas empezaron a complicarse un poco. Los locales y la relación entre locales y refugiados se empezaron a complicarse, hubo tensión y la razón de ello es que los refugiados pues se les había pedido porque Bangladesh dijo que no podíamos pues integrarlos a nuestra sociedad. Entonces estuvimos trabajando y negociando con el gobierno
gobierno de Burma para que los recibieran, pero ellos no mostraban ninguna señal de querer regresar a Burma. Entonces, porque se les había proporcionado, pues, de hecho, comida y estaban empezando a trabajar en el mercado local y trabajando, pues, por un sueldo mucho más bajo, entonces, más bajo del que recibían los locales. Entonces, obviamente, eso creaba tensión. Y también había, no diré resentimiento porque es una palabra muy fuerte, pero las personas estaban un poco consternadas por los locales en Cox's Bazar, por que había pues un poco de rivalidad en los campamentos, porque había pues tres olas de refugiados y estaban peleando entre ellos. Los de 2017 peleaban con los que habían entrado en 1978 y 1992, es decir, los refugiados. Y la cosa es que pues todo trataba sobre los tipos de beneficios, los tipos de raciones que se recibían. Entonces había constantes peleas y constantes peleas dentro de los campamentos, es decir, tiroteos, entre otros. Y lo increíble es que el gobierno, el ejército, la policía y las empresas de seguridad privada, todos estamos muy conscientes, pero no nos involucramos. A mí la policía, pues eventualmente entra y se ocupa de la situación, pero tiene un impacto sobre las personas. Y el segundo problema es el problema del narcotráfico, la trata de personas y la explotación sexual que se da en esa área, que está teniendo un impacto sexual sobre los locales en términos generales en el país. Y lo tercero es en Cox's Bazar. Bueno, es el anfitrión de la concentración más grande de Naciones Unidas, agencias donantes internacionales y ONGs, así que hay personal de gestión, personal de apoyo, personal logístico, y todos están concentrados en esta ciudad de pues costera. Entonces los precios han subido increíblemente y los locales sienten ese impacto. Así que si yo digo, bueno, aquí hay resentimiento, diré yo que, bueno, sí hay cierto nivel de, pues, bueno, consternación. Y cuando hablo de desafíos para las empresas de seguridad privada, pues voy a explicar cuáles son pues, las situaciones. Bueno, la seguridad está bajo control del ejército. La aplicación de la ley es pues deber de la policía y las seguridades de las empresas de seguridad privada pues son contratadas por Naciones Unidas, ONGs, entre otros, y protegemos vida y propiedad. Entonces el personal de seguridad privada no puede llevar armas de fuego en Bangladesh, es contra la ley. Entonces, bueno, es una bendición disfrazada porque no podemos estar involucrados en aquello lo que le estaba hablando Sorcha, porque están hablando sobre empresas de seguridad militares y armas y municiones. Y bueno, yo doy gracias a Dios que no participamos en eso porque nosotros pues tenemos que vigilar, controlar acceso. Sin embargo, pues el guardia de seguridad privada de hecho está en la primera línea entre los campamentos y en las instalaciones de capacitación, también en los almacenes y en los campamentos. Entonces, la primera línea de contacto es el guardia de seguridad privada. Así que sí, no hay armas, no hay ningún tipo de empoderamiento o pues ninguna forma de actuar dentro de los campos. Entonces, el pues agente de seguridad privada solo tiene su capacidades personales para protegerse dentro de los campamentos. Entonces, a veces tienen que actuar bajo presión, tienen que utilizar la tolerancia bajo la provocación y tienen que mantenerse calmado y firme cuando se le intimida. Entonces, el personal de seguridad privada debe ir a los campamentos, a los almacenes, a los centros de procesamiento, entre otros, y ahí puede haber cualquier incidente que puede volverse violento. Entonces, no hemos tenido ninguna escalación muy grande, pero siempre hay problemitas aquí y allá. Y gracias a nuestros clientes, las organizaciones que nos contratan, pues bueno, ellos ven que tienen que tener salarios altos. Entonces, por lo menos las personas de seguridad que están involucradas en deberes de campamento, es decir, que deben de cumplir o trabajar en los campamentos, se reciben un salario alto. Entonces, podemos seleccionar a personas bien educadas. Sin embargo, eso ayuda en el
proceso de selección, pero capacitarlos en temas de derechos humanos, abuso físico, acoso sexual, conciencia sobre el narcotráfico, explotación sexual, son temas que los guardias y personas han empezado a ver en los últimos 6 o 7 años. Y entonces, ahora tal vez voy a asustar a algunos de ustedes en lo que estoy a punto de decir, pero pues los cursos de capacitación especial, bueno, las personas que dan las capacitaciones tienen que hacerlos comprender cómo es la situación, porque en países hay una larga historia de ocupación, colonización, opresión, pobreza, desigualdad y generación tras generación, bueno, ha habido en generación tras generación ha habido poca preocupación por derechos, por los derechos humanos. Y entonces esto no es algo que se vea en Bangladesh o en esta región, y estoy seguro que es igual en otras áreas. Entonces, nosotros seleccionamos a personal de las áreas rurales, no es que seleccionemos a personas de las áreas metropolitanas. Entonces, es algo que está incrustado en la cabeza de las personas. Es decir, que si se hace algo malo, habrá castigos y consecuencias. O sea, los niños aprenden desde muy jóvenes que si son desobedientes, van a recibir un castigo físico, se les va a pegar. Y estoy hablando de generaciones anteriores, antes de que nosotros. Ahora, las generaciones nuevas, ellos pues se aprenden mucho con el internet, pero los de antes, pues así crecieron, se les pegaba cuando se portaban mal. Ahora, si los maestros, bueno, veían que un alumno no desempeñaba bien, se desempeñaba bien académicamente, pues había consecuencias. Entonces, con la aplicación de la ley, pues así es, y la gente lo ve solo como una medida disciplinaria, mientras que el mundo occidental dirá que es una violación de los derechos humanos. Entonces, nuestro trabajo es muy complicado ahora porque tenemos que traer estas prácticas en los últimos 7 años hemos estado tratando de educar a las personas, hemos tratado de cambiar la forma de pensar de la gente. Entonces, una vez traemos al personal, traemos a los capacitadores y les explicamos, miren, es así como debería de hacerse. Hay una norma aceptable, hay normas directas que se tienen que seguir. Entonces, capacitamos a los guardias. Farhan, sí, gracias. Me disculpo por interrumpirle porque es muy interesante. Entonces, no sé si habrá otros desarrollos que quisiera compartir con nosotros en el segundo tiempo de intervenciones, porque sí, es muy interesante y muchas gracias por pues, resaltar los desafíos cuando los guardias son desplegados a estos entornos donde están muy expuestos y donde ellos no tienen autorizado llevar armas de fuego y también por estas diferencias culturales y estas brechas de capacitación. Así que hay muchos temas que nos gustaría seguir hablando con usted en el resto de la conversación, pero solo para completar este primer conjunto de intervenciones y también esta perspectiva regional, me gustaría darle el micrófono a Daria Daviti. Es un placer tenerla aquí, Daria. Y bueno, usted va a contarnos un poquito más sobre su perspectiva personal. Entonces, pues profesora asociada en ley internacional pública en Suecia y ha desarrollado un proyecto que se enfoca en sostenibilidad e implementación y su investigación se enfoca principalmente en la implementación de las leyes internacionales en estos contextos como por ejemplo conflictos armados, migración forzada y emergencias humanitarias y definitivamente es la experta, iba a decir una experta, pero es la experta en cuanto a los desafíos vinculados con el uso de seguridad privada en migración y centros de detención y también pues cómo avanzar. Entonces veamos primero cuáles son los desafíos que tenemos en Europa. Daria. Muchas gracias, Beatriz. Usted, bueno, ha sido muy amable con lo que ha dicho sobre mí. Entonces, tal vez voy a tomar un minuto y me alegra mucho pues hablar después de Farhan porque como profesora de, bueno, Derecho Internacional Público, pues quisiera pues mencionar que las obligaciones o con respecto a las partes
o a los estados, parte, mejor dicho, a veces tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablamos sobre obligaciones y deseos de otros países. Entonces hay que tener un poco de cuidado con respecto a cuáles son las obligaciones. Yo hablo como abogada, por supuesto, y tal vez me tengo que disculpar un poco con respecto al el hecho de haber dicho eso, porque mi análisis es un análisis legal por ser abogada. Entonces nos enfrentamos muchas veces a varias situaciones y me voy a referir a la situación europea. Entonces, lo que he observado en mis investigaciones en cuanto a las empresas de seguridad privada en el contexto de migración es, bueno, una mayor dependencia de los estados de la Unión Europea en particular. Eso es lo que he observado con mi investigación. Y pues como la Unión Europea también está facilitando esto a través de la financiación y la sobredependencia en los proveedores de seguridad privada. Y como ha resaltado Ruth, por supuesto, y como ha mencionado Sorka, pues ella nos ha dado pues información no solo en el contexto de la detención, pero también en el contexto de la deportación, como dijo Sorka, pero también en el contexto de tecnologías de uso doble. Entonces esto sucede en el Mediterráneo también, pero Italia, bueno, y otros miembros de la Unión Europea han hecho esto. Entonces, pues hay empresas de seguridad privada que están, de hecho, pues reuniendo los datos y transfiriendo los datos a veces con el fin de que los actores como guardias u otros actores puedan proceder interceptar a los migrantes. Entonces, lo que vemos es una situación compleja que es difícil, en donde es difícil identificar quién es responsable legalmente. Y esto es exactamente el problema cuando tenemos actores no estatales como empresas de seguridad privada involucradas en el monitoreo de las fronteras, en este caso, pues en el Mediterráneo. Entonces, también lo que es interesante comprender aquí es que el sector privado, la industria privada aquí está entrando en un contexto de para diferir. Entonces, aquí pues en donde la Unión Europea y los Estados miembros están haciendo lo que puedan para reducir estas situaciones. Estamos viendo medidas de contención y pues el hecho de que los gobiernos están tratando de evitar una repetición de lo que hemos visto en Australia, en diferentes fronteras europeas. Entonces, esto crea problemas, crea pues un riesgo muy alto de violaciones de derechos humanos en donde las empresas de seguridad están pues aumentando riesgos. Entonces, lo que quería resaltar aquí es el hecho de lo que vemos es que el sector privado está involucrado en inf- eh, en, de investigación, pero vemos varias amenazas y hay bastantes políticas que se han tenido que implementar y vemos que hay varias áreas que quieren eh, responder a estas amenazas percibidas y vemos a la industria que está involucrada en varios estados. Entonces, esto se ha visto como parte de lo que se ve en la región, pero también tiene que ver con los abusos que se dan, como mencionó Sorka. Entonces, mi argumento sería que hay una mayor responsabilidad para las empresas y no solo para los estados, porque los estados obviamente tienen más obligaciones cuando se trata de asegurar la protección de los derechos humanos, cuando se están utilizando estos servicios y pues los estados también tienen que proteger los derechos de los migrantes, pero también vemos, desde mi punto de vista, yo argumentaría bajo las normas de la Unión Europea que tienen mayor responsabilidad en esta área y también tienen responsabilidad las empresas de seguridad privada. Yo creo que Farhan nos ha dado una idea de esto, que lo que están entrando, a lo que están entrando estas empresas es una situación politizada, una situación complicada, que desde el inicio vamos a estar empezando o enfrentándonos
encontrarnos con personas que están huyendo de ciertas situaciones y están actuando de una manera que puede ser muy volátil. Entonces el Estado a veces está proporcionando una respuesta muy militarizada. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿qué van a hacer las empresas de seguridad privada? ¿Cómo podemos proporcionar la capacitación adecuada? Yo creo que vamos a tener una discusión bastante detallada sobre esto después, pero es un contexto que no es muy distinto el que vemos aquí que el que vemos en una situación de conflicto armado. Muchas gracias, Daria. Y yo creo que hay mucha convergencia en todas las intervenciones con respecto a cómo vemos primero una tendencia y segundo una eh, situación compleja con situaciones que presentan mucho riesgo y también mucha migración y centros de detención que enfrentan complicaciones. Y entonces también hay personas que están enfrentando estos nuevos riesgos y tienen que pensar en sus capacidades para mitigar dichos riesgos con los migrantes y los centros de detención. Entonces, muchas gracias a todos. Entonces, ahora estamos llegando a la segunda mitad de esta conversación y estamos viendo o vamos a hablar sobre cuáles son las prácticas, las soluciones o las lecciones aprendidas. Entonces, espero con ansias que hablemos sobre el tema de qué podemos hacer para reducir estas situaciones para los migrantes y en los centros de detención a la hora de utilizar la seguridad privada en la migración y los centros de detención específicamente. Entonces quisiera alentar a los panelistas a que vean esto desde el punto de vista o la perspectiva de las normativas y también desde el punto de vista legal. Y yo quiero que Farhan empezó a hablar sobre estos temas con respecto a capacitación y también para abordar algunos desafíos específicos, incluyendo los desafíos culturales. Pero como mencioné inicialmente, tengo curiosidad de saber qué piensan ustedes sobre este tema con respecto a ICOCA y qué papel puede jugar ICOCA. Y también espero con ansias saber cuáles son sus sugerencias. Entonces voy a empezar con usted, Sorcha. Gracias, Beatriz. Entonces, antes de empezar con las recomendaciones del grupo de trabajo, quería corregir algo que había dicho Farhan. Entonces, comentarios con los desafíos no se relacionan solo con la seguridad privada armada, se relaciona con la seguridad en todas las áreas, va entonces mucho más allá de solo la seguridad armada. Entonces, habiendo dicho eso, con respecto a las recomendaciones que el grupo de trabajo ha realizado con relación al impacto de estos tipos de servicios en migración y también gestión de fronteras y la protección de migrantes, las recomendaciones que hemos hecho nosotros se relacionan a tres grupos de actores. Entonces, bueno, estados, otras partes interesadas y las empresas de seguridad privada. Y pues en una de las categorías incluiríamos a ICOCA. Entonces, si hablamos de los estados, pues como he dicho y he repetido, los estados tienen el principal deber de respetar, promover y también hacer que se respeten los derechos humanos de los migrantes sin discriminación alguna. Y retienen esta obligación hacia todos los migrantes que caen dentro de su jurisdicción o su control efectivo. Entonces, eso incluiría el tema de la extraterritorialidad en donde aplique. Y entonces aquí estamos hablando de funciones de control fronterizo cuando esto se entregue a actores privados y también deberían de utilizar todas las herramientas a su disposición para aplicar las normas de derechos humanos, incluyendo licencias o mecanismos de autorización y contratos. Asimismo, los estados deberían de llevar a cabo revisiones de tecnologías avanzadas que se mantengan por las empresas para la gestión de la migración y control fronterizo para asegurarse de que se estén cumpliendo con el respeto de los derechos humanos. A continuación, los estados deberían de emitir o pues diseminar los detalles con respecto a estos temas. Bueno, cinco, también debería de haber un sistema de pesos y contrapesos para
para que se pueda haber un control sobre la gobernanza en cuanto a estos temas. Y por último, los estados deberían de implementar medidas para asegurar que haya rendición de cuentas de parte de las empresas y personal en casos de derechos humanos y abusos contra los migrantes que se haya causado directa o indirectamente por sus actividades. Entonces, ahora si hablamos de las empresas tienen que realizar debida diligencia de alto nivel para evitar estas situaciones y también para que se aborde el tema de derechos humanos. Y estos procesos de debida diligencia deberían de realizarse en todas las etapas de sus procesos para pues evitar que haya impactos de derechos humanos. Segundo, las empresas y los sectores deberían de también poder tomar en cuenta la información con respecto a sus operaciones para poder actuar junto con entidades públicas con funciones similares. Y cuando las empresas identifiquen que hayan contribuido con violaciones a derechos humanos, deberían de diseminar esa información completamente y proporcionar o cooperar en la remediación a través de procesos legítimos. Y en las instancias en donde estos impactos se relacionen con violaciones a derechos humanos, deberían de cooperar con los mecanismos judiciales. Y por último, otras partes interesadas. Esto incluiría a la Asociación Internacional de Código de Conducta y otras iniciativas como varios foros y deberían de evaluar cómo reducir brechas que no logren identificar aquellas empresas que estén proporcionando seguridad privada en el contexto de migración y gestión fronteriza. Muchas gracias y espero con ansias las futuras discusiones. Muchas gracias, Sorcha. Yo creo que, bueno, ya hay una pregunta para usted en el chat. Entonces, esto es con respecto a su último punto relacionado a ICOCA y otros entes y la necesidad de que se evalúa cómo pues se puede abordar las brechas. Entonces hay una pregunta con respecto a si la conversación en ICOCA pues se va a ser relevante esta conversación. Entonces esperamos con ansias las preguntas y respuestas más adelante. Entonces ahora vamos con Ruth para escuchar qué o cuáles serían las buenas prácticas que usted recomendaría o cuáles serían las lecciones aprendidas que ha observado usted de Sudáfrica y que quisiera compartir con nosotros. Gracias, sí. Bueno, yo creo que eh, la encarcelación con fines de lucro debería de quedar en el pasado porque se vuelve peligroso cuando la encarcelación de los perpetradores o la detención de migrantes va ligada con un incentivo económico y ese es uno de los problemas o es ahí donde surgen los problemas porque las empresas luego tratan de ahorrar dinero y eso se enfoca mucho en el área del trabajo. Entonces tratan de reducir costos en el área del trabajo y eso impacta y conlleva abusos e irregularidades. Entonces, bueno. Tomando a Sudáfrica como estudio de caso, pues en Sudáfrica la privatización de las prisiones se volvió algo que se dio después del movimiento apartheid y pues hubo un problema masivo ahí que aún existe, de hecho, con el hacinamiento en las prisiones. Entonces, en el momento las prisiones tenían un 300% de hacinamiento y el Estado tenía que enfrentar eso porque estaba conllevando toda clase de problemas como tuberculosis, violencia, entre otros aspectos. Y entonces el ministro de Servicios Correccionales, Siplum Smila, pues pasó tiempo en exilio en el estado y trabajó como capellán de prisiones en una prisión privada. Entonces estaba muy pues enamorado con la idea de prisiones privatizadas y estaba convencido de que se iba a ahorrar mucho dinero y que iba a ser una situación, una prisión más, que las prisiones iban a ser más tecnológicamente avanzadas y que toda la gente se iba a beneficiar. Y pues eso fue en el 97, 98 y en ese momento él sugirió que se construyeran 15 prisiones privatizadas y pues entonces se decidió construir dos prisiones privatizadas. Una es la prisión Mangon, que está administrada por G4S, la empresa privada británica, y la otra es Kutama Situmela.
que está administrada por el geogrupo estadounidense. Y en esa época, esto fue en 2001, estas prisiones, bueno, abrieron en 2001, entonces, y en 2002, pues declaró que no se podía costear estas prisiones y la Tesorería Nacional investigó los costos que representaban estas prisiones y el precio por día de cada prisión se había triplicado un año después, en 2002, y llevó a que el Departamento de Servicios Correccionales se implementara un sistema de reclutamiento en todo el departamento porque estaba costando demasiado dinero. Entonces, como ha mencionado Stephen Greenberg, un profesional, se ha tenido que reducir la deuda nacional, también reformar el sistema de servicios y mejorar la economía. Yo diría que en Sudáfrica, al menos en la prisión donde yo, o en la prisión que yo investigué, estas metas no se han cumplido porque el costo de esta prisión o los costos de esta prisión están altísimos y la violencia simplemente es algo muy común. La violencia y las irregularidades son muy comunes. Entonces, yo considero que lo que debería de hacerse es tener una discusión para que la detención esté sujeta a temas de como, por ejemplo, si de verdad queremos que se base en ganancias, si es costo eficiente, si vale la pena, porque yo creo que ha habido un estudio que dice que las prisiones generalmente pues son más costosas, llevan a más violencia. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Así que yo creo que eso debería discutirse. Y lo que es interesante aquí es que personalmente el problema se basa no en el hecho de que son prisiones privadas, pero es un aspecto con respecto a ganancias que en la práctica lleva a muchos problemas. Entonces, podría discutirse la idea de llevar prisiones por organizaciones sin fines de lucro. Y pues bueno, hice una búsqueda en Google muy rápida con respecto a este tema y aparentemente solo ha sido sujeta a estudios académicos y solo encontré un documento de los Países Bajos y pues varias prisiones, bueno, sí son manejadas por organizaciones sin fines de lucro y aparentemente hacían tan buen trabajo como las prisiones, como el trabajo que se hacía en las prisiones que eran manejadas públicamente. Pero creo que habría que hacer más estudios y tendría que explorarse más este tema. Yo diría que esa sería mi principal sugerencia para una buena práctica. Y en segundo lugar, si queremos mantener estas prisiones que son manejadas o administradas públicamente, pues habría que mejorar contractualmente, porque por ejemplo en Australia, donde también he investigado prisiones privadas, pues ahí hay una prisión de mujeres y en el contrato, pues el proveedor de seguridad privada tiene que asegurar que las tasas de reincidencia bajen. Y yo creo que ese es un desarrollo importante en términos de prisiones privatizadas. Y por último, yo diría que las leyes laborales deben mejorarse porque los guardias de seguridad privada necesitan mejores condiciones bajo las cuales trabajan, porque pues algunos de los incidentes de violencia en las prisiones privadas pueden explicarse por las condiciones de trabajo y la falta de satisfacción entre los guardias de seguridad privada. Y bueno, con gusto puedo hablar más sobre esto. Muchas gracias por hablar sobre esta distinción entre las prisiones privadas y con fines de lucro y pues también sobre ideas para mejores contractuales con respecto a leyes laborales, lo que crea
pues una buena introducción a lo que estaba hablando Farhan. Farhan, bueno, usted estaba hablando sobre la situación de Bangladesh y también la situación de los oficiales o guardias de seguridad privada, pues entonces tal vez podría hablar sobre cómo mitigar el riesgo. Gracias, Beth. Pues el gobierno pues ha presentado un gobierno directo, o un mensaje, mejor dicho, directo. Tolerancia y empatía. Ese ha sido su mensaje. Y la Armada, la policía, los paramilitares y las empresas de seguridad privada, todos generalmente caen dentro de ese mensaje y lo han seguido. Y nosotros, pues nuestras directrices vienen de nuestros contratistas, entonces el código de conducta está muy bien delimitado. Entonces lo que hacemos es, bueno, y les voy a dar unas ideas y les voy a explicar que si está en Cox's Bazar, o si estuviera en Cox's Bazar, le impactaría pues la fortaleza que presenta la administración y el ejército, porque comprendemos que son personas desplazadas, entonces definitivamente va a haber requisitos, así que pues van, bueno, por ejemplo, a veces se muestran mucha fortaleza, se limitan en cuanto a su actuar. Por ejemplo, si tienen que poner una barrera ante un edificio, una barrera humana, lo hacen, muestran tolerancia y nadie quiere aparecer en un video que se va a volver viral. Entonces, nosotros pues actuamos de la misma manera. Nuestra organización sigue los cuatro principios: empatía, tolerancia, pues limitación, y nos enfocamos en en el monitoreo. Nuestros costos han subido significativamente en los últimos años y esto es porque hemos incrementado el número de inspecciones y monitoreos y también hemos incluido aparatos electrónicos como WhatsApp y otras formas de comunicación con instrumentos y es porque así podemos ver qué están haciendo nuestros guardias, monitorear a nuestros guardias y saber qué están haciendo, y eso ayuda bastante. Y solo quiero concluir con que, bueno, considerando que hay 1.4 millones de personas en un área muy densamente poblada como Cox's Bazar, pues los incidentes no han sido tan altos, o sea, no ha habido muchos. Sí ha habido algunos, pero nada que sea explosivo o que ha desestabilizado a la región. Y bueno, eso creo que tiene que ser a raíz de los donantes internacionales, las ONGs, el gobierno, pues están haciendo una diferencia. Así que desde nuestro punto de vista estamos bien, no hemos tenido problemas. Estoy escuchando lo que están hablando todos los demás, así que las cosas son bastante diferentes en otras partes del mundo. Pero con 1.5 millones o 1.4 millones de personas con las cuales estamos trabajando, pues no hemos tenido esa clase de problemas. Muchas gracias, Fran. Es muy interesante. Eso creo que nos lleva al punto que estaba haciendo Daria, que es el nivel de riesgo que se vincula al uso de empresas de seguridad privada en este contexto, porque eso nos lleva a la situación que están enfrentando y al contexto que está describiendo, en donde pues la comunidad internacional en general, las ONGs, el gobierno, están comprometidos a respaldar a los migrantes y la situación, porque la situación definitivamente es muy desafiante, pero tal vez pues menos enfocada en pues otros aspectos. Entonces, muchas gracias, Fran, por explicarnos esto. Y Daria, pues usted es la última que queda. Entonces, esto es en cuanto a compartir soluciones y buenas prácticas. Y de hecho, ya tenemos mucho en la lista, así que pues espero con ansias escuchar lo que usted tiene que mencionar. Bueno, yo creo que ya prácticamente todo se ha cubierto, pero lo que pudiera agregar aquí es que, bueno, Ruth hablando sobre la idea de las organizaciones sin fines de lucro, y lo que es problemático es el tema de lucrar, y estoy de acuerdo en el hecho de que, bueno, tenemos que pensar que en el contexto de la migración bueno, en la detención de los migrantes, porque aquí estamos hablando de una migración administrativa y no, y no detención criminal. Y aquí, pues, bueno, estamos hablando de situaciones muy problemáticas porque son personas que están siendo perseguidas, y también cuando el Estado puede detener a estas personas, solo deberían de ser detenidas bajo una situación administrativa, pero sabemos que no siempre es el caso y que
las condiciones es que estas personas son detenidas de una manera como que fueran criminales. Entonces, Ruth, esto es algo que debería ser considerado. Pero sí, siendo abogada, tenemos que pensar en el contrato y lo estoy viendo desde el punto de vista contractual, pero deberíamos de ver las cláusulas del contrato. Y también al principio, cuando estábamos hablando sobre el informe anual de ICOCA, también la contratación pública. Del lado estatal, si vemos la situación europea, debería de haber una evaluación de cómo los estados están gastando los fondos públicos en las instituciones de detención o cómo están invirtiendo en el tema de los refugiados. Y también tenemos que tomar en cuenta, pues, considerar esto como un tema de cumplimiento legal, porque la situación que yo he descrito, pues, toma en cuenta una situación compleja y seria en Europa y que no es algo que deberían de tomar las empresas de una manera muy liviana. Es una situación complicada y también representa un riesgo de responsabilidad alto para las empresas. Así que es importante que se considera como un tema de cumplimiento legal con una debida diligencia que mencionó Sorcha y también las leyes laborales. Pero esa es la línea de base y en Europa creo que no deberíamos de ser acomodados y no hay razón para pensar que hay inocencia en este actuar, porque, por ejemplo, si pensamos en las fronteras, en todas las fronteras externas de la Unión Europea, creo que tenemos que estar muy conscientes de cuál es el contexto en la cual actúan las empresas de seguridad privada. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Esto fue muy inspirador, es decir, escuchar las distintas perspectivas y los diferentes tipos de soluciones. Y hay algunas preguntas en el chat, pero creo que voy a tomar mi prerrogativa como moderadora para hacer la primera pregunta. Entonces, un tema que salió de casi todos ustedes es la importancia de o cómo este tema está ligado a diferentes tecnologías, el uso de drones y también el uso de altos niveles de tecnología y también cómo pues utilizamos tecnología para identificación y datos biométricos para respaldar el tema de la migración y mecanismos de aplicación de la ley. Entonces me encantaría escuchar de ustedes si hay en esta área algunos aspectos que deberíamos de tomar en cuenta para mejor enmarcar estos desarrollos. Si, pues desde la perspectiva del Estado, de la industria. Entonces, una pregunta, bueno, ¿a quién le gustaría tomar el micrófono? Posiblemente, Daria. Bueno, me estaba riendo porque dije, tal vez levanto yo la mano. Es como cuando uno está en clases. Bueno, entonces estaba pensando cuando hablo sobre compartir datos y creo que esto cada vez es más un problema, ya sea datos biométricos o datos en el contexto que yo describí. Entonces, tenemos los datos recolectados por el proveedor de servicios a través del dron que luego se pasa al Estado y el Estado los comparte con el guardia o el proveedor de servicio lo comparte con el servicio de guardias, porque es así la práctica. Entonces, yo creo que es muy problemático desde la perspectiva de la empresa porque es una violación clara, es lo que está haciendo el Estado, pero lo está haciendo por medio de un representante, es decir, por involucrar otro actor. Entonces, lo que vemos aquí es que el proveedor de servicio que está transfiriendo los datos es el facilitador. Entonces, sí, hay un tema de complicidad ahí. Entonces, legalmente, y esto es lo que quise decir cuando hablé sobre el tema de cumplimiento legal y porque el riesgo de responsabilidad aquí es bastante alto dependiendo de las circunstancias específicas del caso. Entonces, no solo es el uso del dron, sino que si estamos hablando sobre biodatos, por supuesto, el tema biométrico, pues se refiere a eso, a quién le pertenece, quién lo observa, quién lo ve, cómo se controla, cómo se regula, cómo se asegura que esté protegido. Entonces, sí es algo importante. Y si se piensa en la capacidad del proveedor o los proveedores de seguridad, pues también es increíblemente problemático y creo que la situación de la pandemia de COVID también proporciona pues
parte de esta contextualización, es decir, cómo se han utilizado los datos. Entonces, yo creo que lo que quería decir es que como no siempre se trata del malo, entonces de la historia. Entonces, lo que quería decir es que migración creo que da una idea sobre lo que podemos ver y, bueno, los proveedores de seguridad privada se encuentran en una situación que ya los enmarca como los malos, por decirlo así. Entonces, yo sé que estoy utilizando un lenguaje muy sencillo aquí, pero también lo que quería mencionar antes es que también hay complicidad de parte del sector privado por el lenguaje dentro del cual han o que han utilizado para enmarcar la migración como un tema de seguridad. Entonces, pues se lo han militarizado de cierta manera, particularmente en Europa, porque esto es lo que estudié y esto es sobre lo cual puedo hablar un poco más a profundidad y sentirme más segura cuando hablo sobre este tema. Cuando hablamos sobre el tema de control de fronteras, por ejemplo, pero es una situación muy difícil que necesita atención en particular, considero yo. Muchas gracias, Daria. Sorcha. Gracias. Pues probablemente solo para reforzar algo de lo que estaba diciendo Daria, pues yo creo que no es nada de lo cual sorprenderse, pero creo que es importante recordar que el uso de nuevas tecnologías está reforzando las fronteras físicas y creo que es algo importante saber. Y hay dos puntos que quería mencionar. Uno relacionado con, y Daria empezó a mencionar eso al final, uno relacionado con los drones. Entonces, cuando los drones se utilizan en las fronteras, lo que estamos viendo son herramientas militares, tecnologías militares que se están incluyendo en áreas no militares y esencialmente, pues, en espacios no militares. Y entonces, cuando se utilizan con relación a migración, pues, es un área no militar. Y con el aspectos o datos biométricos, hay tres cosas que se pueden mencionar. Uno, cuando estos datos se obtienen, se almacenan, se accede a ellos, se autorreferencian y se analizan por diferentes actores y esta interoperabilidad de las bases de datos significa que los datos se están recolectando para diferentes propósitos y por diferentes actores. Entonces, como ya mencionó Daria, pues no estamos hablando sobre una situación criminal muy a menudo, sino que ¿qué sucede cuando la aplicación de la ley tiene acceso a estas bases de datos? Y ha habido personas que han alegado que a veces estos datos se están utilizando para monitorear, para detener o incluso para deportar a migrantes, incluyendo a los niños. El segundo punto con respecto a los datos biométricos es que en muchos países en el mundo simplemente hay pues una salvaguarda en cuanto a la privacidad inadecuada. Entonces, cuando hay datos personales que se están almacenando, esto conlleva a preocupaciones serias con respecto a derechos y violaciones con respecto a derechos humanos y sus violaciones. Entonces, el tercer punto que quería hacer, que es algo que se ha hecho por el profesor Tendai Chiumi, que es el relator especial o relatora especial sobre racismo, y ella ha reportado mucho sobre cómo las tecnologías o tienen algoritmos racistas y los impactos sobre aquellos que son vigilados o aquellos cuyos datos biométricos son recolectados, cómo tienen un impacto racista a consecuencia de ello. Muchas gracias por ayudarnos a desempacar este tema complejo. Tenemos una pregunta en el chat de Aui, quien pregunta o quien dice que la
pregunta es para Ruth y trata sobre la disfunción del gobierno. Entonces trata sobre el tema de la disfunción del gobierno, quien dice la disfunción del gobierno podría no ser solucionada a través de la privatización de prisiones, pero por un incremento de apoyo hacia la incidencia de políticas y la investigación. ¿Qué piensa? Y bueno, sí vi la pregunta y yo creo que el problema no es tanto la disfunción del gobierno, sino principalmente la disfunción de las multinacionales, quienes escapan la rendición de cuentas legal y la disfunción del gobierno, pues sigue eso. Entonces, lo que yo he visto en mi investigación es que el gobierno ha cubierto lo que han hecho las multinacionales, ha cubierto el abuso y no ha responsabilizado a las multinacionales. Y eh, pues esto ha sido un problema y las multinacionales han logrado una manera de salir de esos problemas y las acusaciones han sido serias. Por ejemplo, ha habido mucha evidencia de tortura, de que han tenido que, le han dado antipsicóticos a personas que no son psicóticas, que los ha vuelto puros robots, asesinatos se han encubierto también, ha habido un cubierto de abusos hacia personas, ha sido situaciones muy serias y no ha habido rendición de cuentas. Y esa es la disfunción gubernamental. Entonces, ahora, ¿será que eso puede resolverse por un incremento de apoyo hacia políticas e investigaciones? Probablemente sí, probablemente sería un buen camino, pero considero que principalmente lo que habría que hacer es nombrarse la situación y no evitarse, es decir, que se han dado serias violaciones a los derechos humanos en esta sí, prisión y el gobierno lo ha ignorado. Y bueno, yo también quisiera comentar algo aquí, que es una conversación que tenemos dentro del pilar de organizaciones de la sociedad civil y hay que buscar mayor monitoreo y documentación para que los temas se puedan identificar, especialmente el contexto de esta iniciativa de varios actores para tratar de encontrar soluciones de una manera concertada. Y me gustaría ahora acudir a usted, Farhan, para profundizar más sobre estos temas y sugerencias. Sé que usted ha resaltado en sus comentarios, porque usted habló que la capacitación era uno de los principales componentes para cambiar o influenciar el comportamiento de los guardias de seguridad que enfrentan este entorno muy desafiante. Entonces quería preguntarle si nos puede contar más sobre cómo hacer que esta capacitación sea relevante y eficaz con respecto a los desafíos que se están enfrentando. Y mientras hago esta pregunta a Farhan, también quisiera abordar el tema, bueno, o abordar a las empresas que están aquí en la sala, que han tenido buenas prácticas y que quisieran compartirlas con respecto a el comportamiento de los guardias de seguridad privados que están expuestos a situaciones sensibles y cómo apoyarlos a través de capacitaciones y otras iniciativas. Y Farhan, a usted y busco con ansias o espero con ansias escuchar de otros. Bueno, gran parte de nuestro currículo de capacitación se desarrolló con trabajar mediante USAID, es decir, el proyecto de trata de personas eh, USAID. Ellos nos ayudaron a desarrollar el currículo y pues esto fue algo que se hizo con las organizaciones que tenemos contratos y lo tratamos de incrustar en nuestro currículo de capacitación regular. Bangladesh es un pues el lugar donde se da mucha trata de personas, entonces también hemos entrado a analizar varios otros programas de capacitación que recibimos de nuestros proyectos. Recibimos con muchos otros proyectos en telecomunicaciones y otras áreas de cada empresa ha compartido su código de conducta y lo que ellos desean, seguridad, de protección y el código de conducta de derechos humanos. Entonces, trabajamos con eso. Tenemos un equipo que analiza esto y lo pone en el formato adecuado para que se pueda utilizar. Pero como mencioné antes, todo está bien cuando tenemos guardias que
van a estar trabajando en áreas remotas. Entonces necesito que sean monitoreados y esa es nuestro mayor costo es monitorear a nuestras personas cuando están trabajando, es decir, lo que están haciendo, porque al final del día uno puede capacitarse todo lo que quiera, pero es a la hora de la implementación, de ver lo que están haciendo, lo importante, porque especialmente en los campamentos, esos pueden ser volátiles un segundo y al siguiente segundo puede suceder otra cosa. Entonces, voy a compartir algo con ustedes en cuanto al nivel de donde el autocontrol se vuelve abuso. Hace unos meses nuestros guardias estaban, o se les dio una nueva directiva de parte del contratista que con respecto a que todos los refugiados tenían que salir de los campamentos y tenían que hacerlo a cierta hora y luego regresar a cierta hora y teníamos que aplicar eso y tenía que seguirse. Y como dije, los refugiados ya se están integrando a la sociedad, han tenido trabajo, han estado trabajando, etcétera. Entonces, un refugiado quería regresar y estaba, bueno, pero regresó una hora, 45 minutos, una hora tarde. Y entonces los guardias hicieron lo que tenían que hacer, prohibirle la entrada, pero esa persona logró meterse al campamento y le trataron de prohibir el ingreso, pero fue complicado porque había una guardia que era mujer y pues esta persona empezó a insultarla verbalmente con comentarios sexuales y pues en ese segundo los guardias simplemente perdieron el control y lo agarraron del cuello de la camisa y lo sacaron. Bueno, y hubo un grupo de refugiados adentro quienes estaban desafortunadamente esperando que sucediera eso y lo grabaron. Entonces, inmediatamente lo grabaron en WhatsApp y se volvió viral. En media hora ese video creo que incluso alcanzó las oficinas centrales y hubo muchas dudas, preguntas y se tuvo que investigar. Y inmediatamente tuvimos que tomar a los dos guardias de seguridad y pues separarlos de cualquier contrato, los tuvimos que llevar a la oficina y darles otra clase de trabajo. Es así, pues así de sensibles son las cosas. Entonces uno tiene que saber dónde separar las cosas entre lo malo y lo bueno, porque las cosas pueden darse en un segundo. Entonces es importante que nos enfoquemos en la capacitación, porque es todo lo que tenemos, no podemos hacer nada más. Y el siguiente guardia que yo traiga, pues lo tengo que capacitar, pero bueno, ¿a qué se va a tener que enfrentar? Posiblemente haga lo mismo bajo intimidación o bueno, sea lo que sea. Muchas gracias. Es un ejemplo muy complejo y muchas gracias por resaltar las dificultades y la necesidad de monitorear, además de capacitar y los desafíos con respecto a la implementación para preparar al equipo. Y muchas gracias por resaltar el tema de la percepción con relación al entorno actual con las redes sociales y la exposición a esta clase de comunicaciones porque es algo muy interesante. Ahora tenemos lo que probablemente será la última pregunta, pero quería ver si podíamos lograr que se nos tradujera porque no hablo español y creo que tenemos una pregunta que pareciera ser en español, pero es de alguien en Brasil. Entonces, no sé si uno de nuestros panelistas habla español y nos puede ayudar con la traducción o si la tratamos de traducir más adelante para poder enviar la respuesta a André más adelante. Beatriz, tal vez yo puedo tratar de responderle la pregunta más adelante. Yo la voy a anotar y la pueden escribir ahí. Ah, bueno, estoy viendo que ahí está la pregunta. Entonces, en Brasil, algunas agencias de seguridad públicas y privadas están utilizando cámaras corporales como una herramienta tecnológica que ha reducido el número de violaciones de derechos humanos y quejas. Entonces, una excelente herramienta de cumplimiento y ha habido excelentes lecciones aprendidas. El costo de esta tecnología se está reduciendo bastante. Como ven esto, pues se ve muy excelente y estamos intentando
esto en varias áreas y es una muy buena tecnología, siempre y cuando el servicio de Internet sea bueno. Por eso es importante, porque recientemente, en los últimos 2 años, empezamos con un centro de monitoreo. Obviamente en Europa están muy acostumbrados a esto, pero en un lugar como en Bangladesh esto era nuevo y esto es uno de los sistemas que hemos agregado a nuestra estación de monitoreo central y esto pues nos ayuda a mantener a los guardias en el camino indicado, pero también si hay algún otro incidente, pues poder utilizar esto nos funciona muy bien. Pues muchas gracias y con esto pues creo que vamos a tener que cerrar, así que voy a tener que agradecer a todos nuestros panelistas por esta conversación muy positiva y hemos aprendido bastante sobre los riesgos y el impacto de la seguridad privada en migración y centros de detención y también sobre los tipos de soluciones y formas que pueden explorarse a futuro. Y se mencionó muy claramente que hay muchos aspectos a explorarse, algunos temas muy urgentes para, bueno, estados y regiones más pequeñas y también estos con respecto al uso de seguridad privada en los centros de detención, así como para empresas en términos de sus prácticas de debida diligencia, dando así acceso a remedios y también temiendo un mayor o mayores prácticas con respecto a esto y también viendo cuáles son los elementos prácticos que se pueden implementar. Hablamos sobre el monitoreo, la capacitación y también la última lección aprendida de Brasil que se acaba de escuchar y pues ideas muy inspiradoras para analizar los incentivos de los sectores. Gracias por compartir esto con nosotros y también, bueno, recomendaciones después del haber visto el informe con respecto a la situación de mercenarios. Entonces creo que esto inspira y coca mucho con respecto a cuestionar cuál es nuestro papel como organización y cómo podemos apoyar estos esfuerzos. Entonces, con esto me gustaría cerrar esta sesión y recordarles que tenemos un par de paneles más esta semana. Tenemos, creo yo, uno, bueno, se mencionó el miércoles una sobre las condiciones de trabajo en la industria de la seguridad privada y el viernes la sesión de cierre y discusión de panel sobre la seguridad responsable en el área digital. Entonces yo creo que ya hemos hablado sobre algunos de estos temas en este panel. Y con esto, pues, aliento a todos los miembros a que voten. Es una asamblea general. Tenemos algunos temas de votación alineados para esta semana y esto es para contribuir a nuestra discusión con respecto a las reuniones específicas de martes y jueves. Entonces, muchas gracias a todos y adiós.